Bienvenido a Esto también es política, el podcast que habla tu mismo idioma, con Mario Girón y Miguel Rodríguez. Hola amigues, bienvenidos al episodio número 109, que 9 acaba en E, o sea que no hace falta ya tampoco que lo fuerce, que es una cosa también que me gusta a mí mucho porque no me lo tengo que pensar de anterior, ¿vale? De anterior, que también lo de inventarme las frases cuando empiezo el podcast, pues también es una cosa que me está surgiendo a mí en este momento. Bienvenidos a Esto también es política, el podcast que habla de política en tu mismo idioma y bueno, que en este caso te trae las noticias más candentes de la actualidad. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy bien. Iba a decir aislado, pero como todo el mundo. Sí. Pero bueno, para nosotros a grabar el podcast, pues la verdad es que tampoco nos afecta mucho, porque casi siempre grabamos así Sí, que... Hubiera molado, en plan, venga, 109 quedamos, ¿no? Para hacerlo juntos, tío, qué guay ahí. Venga. De hecho, un directo con vídeo. Mientras nos chupamos las orejas. Joder, sí, lo teníamos todo planificado, pero al final, pues fíjate, el gobierno nos lo ha tirado para atrás. Yo estaba a punto de salir hacia tu casa, pero he visto una pareja de la Policía Municipal por aquí y digo, bueno, no me la voy a jugar. Sí, no, por lo que sea, ¿no? Pero bueno, si vas así como con bolsas de la compra y un perro y además llevas medicinas y todo eso, puedes pasar, ¿eh? Sí, yo siempre voy con la bolsa de la farmacia, la de la compra, y perro no tengo, pero me he hecho con un juguete de la del cuarto, ¿Sí? que es un perro con ruedas. Oh, eso es maravilloso. Eso creo que cuela, ¿eh? Entonces, voy a dejar, porque yo creo que ahora mismo los policías están como muy atentos, pero yo creo que en 2 o 3 días ya podré colársela. Eso es. Mejor, sí, vamos a aguantar de momento y luego ya lo vamos viendo. Claro, es que ahora está la cosa muy tensa. Ahora sí. de jugársela mucho. Sí, efectivamente. Oye, permíteme que te diga que, hombre, es verdad que el 9 acaba en E, pero podrías haber dicho el capítulo 109, por ejemplo. 109 es más inclusivo, ¿tú crees? Es más cookie. ¿Crees? Ya, pero yo tiro siempre por la inclusividad. ¿Crees que el 8 y el... Pero la inclusividad cookie... Sí, es mucho mejor. O sea, le da un extra, efectivamente. Yo, es por si el 8 y el 10 se han sentido un poco excluidos. No sé. No lo sé, ¿eh? También yo lanzo aquí al aire y cualquiera que se quiera poner en un lado o en otro, pues que nos lo vaya contando. Sí. Y luego has dicho que traíamos las noticias más candentes. A mí es que siempre me ha gustado más que digas las noticias más candongas. Y sandungueras, sí. Y sandungueras. A mí siempre me viene a la cabeza Lolita y cantando su sarandonga, también te digo. Hombre, por favor, un arroz con bacalao. Que en estos tiempos de crisis pues viene muy bien, hombre, echarle un poquito de sandungueo al asunto. Hombre, si encuentras arroz, también te digo. Efectivamente, también. Bueno, amigos, para encauzar Perdona. Sí, no. Aunque te digo, ¿quería plantearte este tema o prefieres el tema papel higiénico o lo dejamos para el final? Joder, lo dejamos para el final, sí, mejor, porque Venga, madre mía, vale. La gente no se ha dado cuenta de que tienen baños al lado de donde hacen sus necesidades. Bien, en fin, vamos a... Pero, bueno, luego hablamos. Sí, correcto. Igual que quieren lanzarlo por las ventanas, todo como si fuera el Bernabéu en el clásico. No sé. Lo malo es como alguien de verdad lo necesite, pues bueno tiene su baño también. Pero... Sí, en eso es la solidaridad, haber corrido, ¿no? Más que los demás. En eso consiste. Bueno, amigos, por lo que veis, ya veis por dónde va a tratar un poquito el tema de hoy. Sí hay que decir, evidentemente, que nosotros vamos a estar en nuestro tono habitual, porque creo que también se lo merece el tema, no el tema que vamos a tratar, sino el podcast en el que nos encontramos. Pero que sepáis que desde la seriedad, evidentemente, y ahora lo comentaremos, todo nuestro apoyo a las medidas que se han tomado y simplemente pues vamos a exponer un poquito cómo va el tema, si no me equivoco. Sí, vamos a hablar en este primer episodio, porque supongo que grabaremos alguno más durante este periodo. Como no tenemos nada que hacer, sí. Claro. Que no. Sí, bueno. Claro, ya ves tú, un docente con plataforma online y un formador ya ves. Yo de todo online, tecnología, pues todo tú me dirás, online. no tenemos nada que hacer. Sí. Ay. Te decía que sí, vamos a aprovechar el podcast, vamos a seguir un poco su línea, venimos a explicar, aviso desde ya, si venís buscando datos de muertos o de enfermedad o de enfermos o de altas o cosas de esas, no es el lugar. Nosotros no somos científicos, no tenemos acceso a esas fuentes, por tanto los medios de comunicación ya os dirán esas cosas. OK Diario, creo que está poniéndolo. Sí, además fidedigno siempre. Sí.
venimos a intentar explicar cosas que esta situación nos ha traído, que tienen que ver con la política. Y bueno, vamos pues eso, a intentar explicar algo que tenga que ver con nuestro podcast y con la situación que estamos viviendo, a ver si conseguimos hacer entender un poquito más cómo funciona este tipo de situaciones. Vamos a aprovechar para hablar no solo del estado de alarma, sino del estado también, los otros dos estados, vamos a llamarlos excepcionales o situaciones excepcionales que puede vivir un país y que da, digamos, poderes extraordinarios a los gobiernos. Además del estado de alarma tenemos el estado de excepción y el estado de sitio. Explicaremos o analizaremos un poco por encima el Real Decreto que publicó el gobierno el sábado y mediante el cual y por el cual estamos todos en nuestras casas, o casi todos, porque siempre queda algún gilipollas. Bueno, me voy a ahorrar No, sí. Lo hemos dicho antes. Y luego explicaremos dos temas que pueden interesar y que podemos explicar desde aquí. Uno es el régimen sancionador, qué pasa si te saltas este Real Decreto. Oh, mamá. Y otro, vamos a intentar explicar un término económico que puede que ya se está escuchando mucho y que se escuchará durante estas semanas, que es el del ERTE, el de Expediente de Regulación Temporal de Empleo. Sí. Entonces vamos a explicar esto un poco, pero claro, evidentemente nuestros chajarrillos tendremos que decir, amigos, porque claro, si no, no seríamos nosotros. O sea, dentro de la seriedad que tiene el tema y por ejemplo, y yo no sé si tú tendrás el mismo pensamiento, pero por ejemplo el otro día hablando con periodistas decían que a ver, que dentro de lo que es trágico y del drama y de la seriedad y tal, pero que también era un poco emocionante estar viviendo una época así o un momento así tan extraño dentro de la historia del país. Entonces es un poco como pues ese sentimiento de encontrado entre, joder, que lo está pasando gente mal, pero también estoy viviendo algo único. Sí, desde luego esto va a ser algo que vamos a recordar y que a efectos histórico-políticos yo creo que va a cambiar muchas cosas. Ya estamos planeando un episodio que trate el tema del coronavirus, por ejemplo, el dentro de la política internacional. Lo estamos comentando en el Telegram, que si quieres aprovechar para decir lo que hay que hacer para ir al Telegram. Pues tú vas a una página web de tu móvil, por ejemplo, y pones t.me/ETE política y ahí entras y te sale. Te tienes que descargar Telegram, que es una magnífica aplicación, y ahí estamos un grupo de 265 personas. Maravilla. Madre mía, qué locura. Maravilla. ¿Te acuerdas cuando éramos 12? Fíjate, pues no daban 3. Y daban la misma turra que ahora, o sea que... No. Bueno, pues lo comentábamos en Telegram, ¿no? Se está produciendo también una lucha o varios focos en la escena internacional. Por ejemplo, en la economía se está reflejando en las bolsas. Lo estamos viendo en el petróleo y de repente en esa lucha que están teniendo Rusia y Arabia Saudí. Y lo estamos viendo en la capacidad de influencia sobre Europa que está intentando ganar China y que Estados Unidos le está permitiendo porque se está autoaislando del continente europeo. O sea que el coronavirus también puede cambiar la escena política internacional cuando pase la crisis. Pues nada, con todo eso. Es una situación muy única y claro, combina esas dos cosas, ¿no? La tragedia que hace que se lleve a muchas personas, especialmente a gente mayor, y ese momento, sí, de cierta emoción en el sentido de que estoy viviendo algo que probablemente y ojalá no vuelva a vivir en mi vida. Sí. Bueno, pues nada, con todo eso sobre la mesa, que no es poco, con todo lo que has nombrado y todo lo que has narrado, ya digo que iremos haciendo varias incursiones en esto del coronavirus porque tenemos tiempo por delante, mínimo 15 días, minimísimo, así que nos iremos metiendo con el tema poco a poco. Pues nada, vamos al lío a comentar lo que nos toca hoy. Bueno, pues vamos a empezar explicando lo que se ha decretado en España es el estado de alarma, pero no es el único estado, digamos, que concede poderes extraordinarios a un gobierno. Hay otras dos situaciones, o mejor dicho, otros dos estados que también se pueden decretar y que también dan poderes extraordinarios a los gobiernos, que son el estado de excepción y el estado de sitio. Como los tres están recogidos en el mismo artículo constitucional y además están desarrollados en la misma ley, que es la Ley Orgánica 4/1981, pues vamos a aprovechar esta situación, este programa, para explicar qué son, cuándo se decretan y qué conllevan para un país o para nuestro país cuando lo decreta. Guay. Para empezar, hay algunas cosas que tienen en común todos estos tres estados, repito, alarma, excepción o sitio.
que solo se pueden decretar cuando existen situaciones excepcionales, es decir, que se salen de la norma y en los cuales la situación de la vida política, económica, social del país se vuelve complicada y a veces se corre el riesgo de perder el control. Cuando eso va a ocurrir, o ha ocurrido ya, el gobierno tiene la capacidad de decretar alguno de estos estados. Estos 3 estados, ahora los veremos individualmente, pero alarma, excepción y sitio, tienen una periodicidad en el tiempo delimitada y cuando esos estados, cuando ese periodo de tiempo se acaba, todo lo que se haya decretado durante ese tiempo desaparece. Es decir, no se puede aprobar ninguna ley, claro. Se tomarán medidas, pero ninguna de esas medidas permanecerá en el tiempo. Es decir, si el gobierno ahora en el estado de alarma toma medidas como las está tomando, en el momento que se decrete que el estado de alarma se da por finalizado, todo lo que haya decidido durante este tiempo pierde su vigencia y volvemos a la situación anterior. Así que nadie piense, como algunos van diciendo, que todo lo que están haciendo van a aprovechar y lo van a dejar. Estaría guay. Ahora, los bares se quedan cerrados para siempre. Se acabó. Sí, pero no solo eso. Por ejemplo, la movilización del ejército o ese tipo de cosas que por lo visto a algunos les preocupa. En el momento que se acabe este estado de alarma o se acabase cualquiera de los otros 2 estados si fuesen decretados, terminarían su vigencia. Lo que sí se queda fijo es lo del rey, que luego si quieres tocamos por encima. Es muy rico eso. También tienen otra característica, que son un real decreto que que entra en vigor, perdón, que no me salía la expresión, que entra en vigor desde el mismo momento de su publicación. No es como muchas leyes que se aprueban en el gobierno, en el Parlamento, pero hasta que no se publican en el BOE y no suele ser inmediatamente, la ley no entra en vigor, o incluso muchas leyes que, por ejemplo, se podrían aprobar ahora y muchas dicen entrará en vigor el 1 de enero de 2021, por ejemplo. Sí. En este caso, los decretos de declaración de estado de alarma, excepción y sitio entran en vigor inmediatamente desde el momento en que se publican en el Boletín Oficial del Estado. Cuidado que estemos en un estado de alarma, de sitio o de excepción no quiere decir que algunas de las medidas que pueda tomar el gobierno no puedan ser impugnables ante la justicia. Es decir, si el gobierno no se atiene a los poderes que se le conceden en cada uno de los estados y alguien cree que está actuando fuera de los márgenes que se le otorgan, se puede impugnar ante los tribunales, ante el Tribunal Supremo. Es decir, que no es que de repente el gobierno ya pueda hacer todo lo que quiera. Lo digo por si alguien está pensando que de repente esto se ha convertido en una dictadura transitoria. De momento el Estado de Derecho seguirá funcionando y si el gobierno hiciese algo que está fuera de los márgenes que estos estados le conceden, se podría denunciar ante un tribunal y el tribunal recriminar al gobierno y exigirle que deje de hacer o que repare lo que ha hecho que estaba fuera de los márgenes. Claro, que no se flipe. También, supongo, no sé si hablaremos luego de este tema, pero supongo que este sería un buen momento para que hubiese o se abriese muchísimo más por todas las partes el diálogo político, ¿no? Y que se diese a todos los lados o a todos los partidos políticos la posibilidad de opinar y la posibilidad de entrar en esta toma de decisiones. Sí, claro. Vale. O sea, partiendo de lo que conocemos. Claro. A ver, lo lógico sería que por lo menos las grandes fuerzas políticas estuvieran de acuerdo en lo que se va a hacer. También es verdad que a la hora de tomar decisiones tampoco puede haber muchas voces. Ya, claro, es que no hay margen. Estos estados excepcionales suelen requerir que haya un centro de decisiones único. Sí. Y que cuantas menos voces opinen, menos discrepancias habrá. Y más en nuestro país, también te digo. Sí. Pero sí que es verdad que también el gobierno debería hacer un esfuerzo por informar a los miembros de los partidos políticos más importantes, de las comunidades autónomas o de los ayuntamientos más importantes, por lo menos de informar, hacerles partícipe y si alguno de ellos tuviera alguna idea, algo que proponer, que el gobierno estuviera dispuesto a escuchar. Pero es verdad que a la hora de tomar decisiones, precisamente estos estados se decretan para que las decisiones se tomen desde un solo punto y no desde 17, 25 o 50 puntos distintos. Sí, bueno, para que le dé agilidad también a la toma de decisiones. Claro.
Pero claro, el diálogo, el consenso entre partidos políticos diferentes debería ser, porque más que nada estamos ante una situación excepcional en cualquiera de los tres casos, y lo ideal sería que todos estuviesen por la labor de acabar con esta situación para volver a la normalidad lo antes posible. Sí. Porque entre que unos y otros, pues bueno, lo estamos escuchando en las noticias, son pocos los líderes políticos que no salen a hablar para dar puntillita ya de paso, ya que hablan sobre el tema que sea, dan puntillita a quien corresponda. Yeah. Entonces, pues bueno, eso la verdad es que sigue siendo, desde mi punto de vista y para mí es una opinión personal, es bastante decepcionante. Ni siquiera ahora son capaces de apartar a un lado sus diferencias, que las tendrán y me parece muy bien. La realidad es que a este gobierno le ha tocado vivir esta situación, pues es el que hay. Si hubiera sido otro, pues hubiera sido otro, pero la idea es que todos remen en la misma dirección. Pero salir a decir, no, yo apoyo completamente la declaración del estado de alarma, pero pues tampoco ayuda. Ya, sí, es verdad. Pues ya verás cuando acabe. Nos vamos a llenar de declaraciones. Sí, nos podemos preparar porque va a ser un festival del humo. Sí. Si te parece bien, bueno, por si acaso también recordarlo y conectando con lo que he dicho antes, que si por lo que sea nosotros, los individuos, los ciudadanos, sufriésemos de forma directa o personalmente o nuestros bienes alguna merma en nuestros derechos, siempre y cuando no esté contemplado en los decretos, o sufriésemos algún daño personal, nosotros tendríamos derecho a reclamarle al Estado una indemnización y el Estado tendría obligación de indemnizarnos. Quiero decir, otra vez, que no nos hemos convertido en una dictadura, que seguimos teniendo derechos en cualquiera de los estados. Evidentemente, los estados, y voy a empezar ya a hablar de ellos, se escalonan en gravedad. El estado de alarma, digamos, es el dentro de los tres el más leve, siendo, repito, en una situación excepcional. Después estaría el estado de excepción y el estado de sitio. Entonces, según conforme vas subiendo en esa escalera, cada vez se te restringen más derechos. Pero evidentemente los tres tienen una limitación temporal. Son estados excepcionales y por tanto no van a durar para siempre. Claro. Vamos a empezar con el estado de alarma, que es en el que nos encontramos, si te parece bien. Sí, fenómeno. El estado de alarma se puede declarar en parte del territorio nacional o en todo el territorio nacional. Aunque luego veremos el Real Decreto, ya sabemos que este estado de alarma está decretado en todo el territorio y según la ley está pensado para situaciones de catástrofes naturales, por ejemplo terremotos, inundaciones, etcétera, crisis sanitarias en los que se incluyen epidemias, que parece ser nuestro caso, sí, o de contaminaciones graves, por paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, que esta fue la razón que arguyó el gobierno de 2010 de José Luis Rodríguez Zapatero para declarar el estado de alarma por la huelga de controladores en aquel puente de diciembre, si no recuerdo mal, sí, que mandó al ejército a las torres de control y demás. Sí. Y luego la última situación que se prevé son situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad. Si hubiera algún problema de abastecimiento, como digo, de estos productos de primera necesidad, se podría decretar un estado de alarma para crear las medidas y asegurar así el abastecimiento. Como digo, el estado de alarma lo tiene que decretar el gobierno, pero no tiene que ser no es necesario que sea por iniciativa propia. Me refiero, si compete a todo el estado, a todo el territorio, es cosa del gobierno, pero puede ser que un presidente de una comunidad autónoma solicite al gobierno que decrete el estado de alarma solo para su territorio. Tiene esa capacidad. Otra cosa es que el gobierno le haga caso. Claro. Pero vamos, entiendo que si un presidente de una comunidad pide igual es que ve declaración, algo, claro, pues es que muy bien no estará la cosa. Como digo, la declaración del estado de alarma se lleva a cabo mediante decreto acordado por el Consejo de Ministros, que fue lo que vivimos el sábado, que parecía que era muy fácil y por lo visto no fue tanto. Iban a salir a las 2 de la tarde y acabó saliendo a las 8. Bueno, que había unas movidas ahí que hablar. Y en ese decreto tiene que contener, para que sea válido, tiene que contener la siguiente información. Primero, el ámbito territorial, es decir, a qué parte del territorio o si es a todo el territorio se aplica. La duración. La duración máxima es de 15 días, pero un estado de alarma se puede decretar por 10 días, por ejemplo. No es necesario agotar los 15 desde el primer momento. Yeah.
y los efectos del estado de alarma. Como eso luego lo vamos a ver en el decreto, pues tampoco me voy a parar mucho aquí. Vale. Si se quisiera prorrogar el estado de alarma, ya es necesario a los 15 días o al finalizar el periodo que haya dispuesto el gobierno. Por ejemplo, imagínate que en vez de 15 hubiese puesto, pues va a ser de 10 días y a los 10 días se dan cuenta de que tienen que alargarlo. Sí. El gobierno tiene obligación de pedirle permiso al Congreso de los Diputados. Muy bien. Si el Congreso no le da permiso, el estado de alarma no se puede alargar. Hombre, también te digo que si el gobierno pide alargarlo, pues traerá que la situación tampoco es muy buena. Pero Ya, bueno. claro. Pero a los 15 días, o cuando termine el límite temporal, no solo el Parlamento entra en juego para... bueno, el Congreso, más concretamente, no todo el Parlamento. El Congreso de los Diputados no solo entra en juego para decidir si se alarga o no, sino que además el Congreso podrá delimitar o limitar las acciones del gobierno. Me explico. El gobierno, el primer decreto, toma las medidas que cree oportunas, sin ninguna limitación. No tiene que pedirle permiso a nadie, simplemente un acuerdo del Consejo de Ministros declarar estado de alarma con un plazo máximo de 15 días. Si pasan esos 15 días o el plazo que hayan preestablecido, para poder alargarlo tienen que pedirle primero permiso al Congreso de los Diputados, que no solo le otorgará su permiso, sino que puede, por ejemplo, limitar la acción del gobierno si así lo estima oportuno o incluso ampliar las medidas si el Congreso lo cree oportuno. Madre mía. Es decir, a partir de ahí ya no es el gobierno quien tiene todos los resortes de decisión. Ya. A ver, lo normal en una situación de este tipo es que quien mejor conoce la situación es el gobierno, que es el que está lidiando con esa situación desde hace 15 días Sí. y por tanto no parece previsible que un Congreso se vaya a oponer. Pero si, por ejemplo, en estos 15 días el gobierno ha tomado alguna medida que el Congreso cree que no es adecuada, se la puede eliminar. Ya. Si le concede la prórroga. Yo no confiaría tanto en nuestros políticos, tal y como está el asunto. Claro, yo he dicho que sería lo lógico, no que eso sea Vale. en España. Vale. El artículo 7º de esta ley nos dice que la autoridad competente es el gobierno o por delegación de este puede llegar a serlo un presidente de comunidad autónoma, pero tiene que ser el gobierno quien le conceda ese poder de autoridad delegada. En este caso, en el estado de alarma que estamos viviendo, la autoridad competente sigue siendo el gobierno y la autoridad delegada son los 4 ministros que se nombraron, que salieron ayer en rueda de prensa, por cierto, Sí. y que luego comentaré. Vale. Aunque en este primer tramo el gobierno no tenga necesidad de ninguna votación ni de ningún permiso por parte del Congreso, el gobierno sí tiene obligación de informar al Congreso. Con lo cual es de esperar que el miércoles, día 18, Pedro se presente ante el Congreso e informe de todo lo que están haciendo y de todo lo que le quieran preguntar sus señorías. Y tendrá que explicarles todo lo que están haciendo. Todas las medidas que están sacando por decreto, Sí. tendrá que explicárselas al Congreso. Pues ya verás. De ahí salen todos infectados. Bueno, sí. A ver. Actualmente la actividad parlamentaria está suspendida, Sí. lo cual ha creado una duda legal, que es si la mesa del Congreso, que digamos es ese órgano que cuando no se reúnen, la Diputación Permanente del Congreso, que es, por ejemplo, en época de elecciones, cuando se disuelve el Parlamento, se quedan siempre unos representantes de cada partido, dependiendo de la fuerza que tenga cada uno, para tomar las decisiones ordinarias. Sí. A eso se le llama la Diputación Permanente. Como ahora la actividad está suspendida, no se sabe si se tiene que obligar a los parlamentarios a acudir a su escaño o con que lo haga la Diputación Permanente, que son muchos menos miembros, evidentemente, sería suficiente. Pero veremos lo que pasa el miércoles. Ya verás. Las risas. Bueno, básicamente la declaración de alarma es que todas las autoridades civiles de la administración pública, de la administración autonómica y de las administraciones locales, todas pasan a depender directamente del gobierno. Eso no quiere decir que las comunidades autónomas o los ayuntamientos no ejecuten cosas. Lo que pasa es que se convierten en, precisamente eso, en ejecutores, no en decisores, salvo que el gobierno les dé la autorización para eso. Claro. Pero a partir de ese momento, por poner un ejemplo, la Policía Autonómica catalana o vasca o andaluza o la que sea, Sí. pasa a depender directamente del Ministerio del Interior.
A ver, tampoco creo que sea una época en la que comunidades o ayuntamientos tengan que hacer decisiones muy trascendentales, ¿no? Más que intentar evitar la expansión del virus y que todo el mundo esté bien y todo ese tipo de cosas. O sea, no te vas a poner a decir, a ver qué infraestructura voy a hacer para el año que viene. Vamos a planificarlos ahora, ¿no? Entiendo. Sí, pero me refería más a que estas autoridades, las autonómicas y las locales, Sí. no pueden tomar decisiones respecto al asunto que ha provocado Bueno. la declaración de estado de alarma Sí, sí. por su cuenta. Claro que Deberían contar con el permiso para hacerlo del gobierno central, que es, según la ley, la autoridad competente. que te atienes a lo que te diga el gobierno central y si acaso propones según lo que veas en tu comunidad y en tu región también. Sí, por ejemplo, para que veamos, la Policía Autonómica Catalana, los Mossos d'Esquadra, pasan a depender directamente ahora del Ministerio del Interior. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que la Generalitat pierde el control de los Mossos? No. Constitucionalmente sigue siendo suya, pero si el ministro de Interior requiere a Mossos d'Esquadra para hacer cualquier cosa, Claro. la Generalitat tiene obligación de poner a los Mossos al servicio de lo que el Ministerio de Interior le diga. Es una Y no afrenta. puede, por ejemplo, decir que los Mossos no se van a prestar a hacer algo. ¿Vale? Claro. Eso es un poco a lo que se refiere. Evidentemente, cuando digo esto es el Ministerio del Interior requerirá al presidente de la Generalitat Sí. o a través del mando único le dirá necesito que Mossos d'Esquadra haga esto. Y la Generalitat sigue gestionando a la Policía Autonómica, es decir, Claro. es la Generalitat la que tramita órdenes, la que da instrucciones, pero no puede contravenir lo que el Ministerio del Interior diga. Guay. Vale. Las medidas que se pueden alcanzar con el estado de alarma las recoge la ley muy bien. Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados. O condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos, que esto lo vamos a ver mucho en el decreto. Practicar requisas temporales de bienes, tanto a público como privado. Intervenir y ocupar industrias, fábricas, talleres, explotaciones, repito, mientras dure el decreto de alarma, Sí. es decir, cuando la declaración de alarma, de estado de alarma se acabe, pues se tendrán que ir. Limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad. Cuidado que vamos a ver si vamos a estar a punto de esto, con el papel higiénico. Pues hombre, ya iba siendo hora. E impartir órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados. Es decir, viene un poco todo el decreto de estado de alarma que hemos conocido hace unas horas o unos días, recoge prácticamente medidas de todos estos puntos. Lo han puntos. clavado, sí, la verdad es que sí. Además dice que se podrán tomar todas las medidas necesarias para la lucha contra enfermedades infecciosas, protección del medio ambiente, materia de aguas, etcétera, etcétera. O que podrán intervenir empresas o servicios con el fin de asegurar su funcionamiento. Vamos, todo lo que están haciendo. Sí. Y eso sería básicamente el estado de alarma. Como luego vamos a ver el decreto, tampoco me detengo más. Vale, guay. Vamos al segundo de los estados, subimos un peldaño en gravedad y vamos al estado de excepción. El estado de excepción se declara o se decreta cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos está en peligro, cuando el funcionamiento de las instituciones democráticas está en peligro, el de los servicios públicos considerados esenciales o cualquier otro aspecto de orden público. Cuando algo resulte tan grave como que el Estado o una comunidad autónoma no es capaz de restablecer el orden por sí misma, se puede declarar el estado de excepción. El gobierno, en este caso, no puede declarar el estado de excepción por sí mismo. Tiene que pedir permiso ya desde el principio al Congreso de los Diputados para poder declararlo. Y para poder declararlo, el decreto, siempre y cuando, repito, reciba el permiso del Congreso de los Diputados, deberá contener la determinación de los efectos del estado de excepción, con mención explícita de los derechos que se suspenden. Sí. En el estado de alarma no se suspende ningún derecho. Otra cosa es que se vea limitado, pero no se suspende. En el estado de excepción ya se pueden limitar algunos derechos, se pueden suspender ciertos derechos. Es decir, que algunos de nuestros derechos no se puedan ejercer. Evidentemente, repito, de forma temporal. Si te parece bien, te los relato muy ágilmente. Muy ágilmente. Por ejemplo, se podría suspender el derecho de la inviolabilidad del domicilio, lo que daría, por ejemplo,
carta blanca a la policía o a los jueces para hacer registros en domicilio sin necesidad de orden judicial o sin los trámites necesarios. Sí. Quiero decir, si el juez considera que hay indicios suficientes y pilla tu casa por medio, pues para adentro. Patada a la puerta y a la mierda. Por ejemplo, el secreto de las comunicaciones. Si el juez o la policía consideran que hay información relevante sobre algún tipo de delito, siempre y cuando, me refiero, a ver, no es que vayan a abrir casas porque les apetezca. Ya, claro, hombre. Todo este tipo de cosas se hacen siempre en relación a gente, a personas que crean que pueden tener algo que ver con la causa que ha Sí. provocado el estado de excepción. Estaría guay. Random, una pizarra, venga. Estas coordenadas, abrir casas por ahí, vamos, como locos. Por ejemplo, se suspendería el derecho al secreto de las comunicaciones. Sí. Es decir, la policía en un momento dado, si te considera sospechoso de algo que esté relacionado con el estado de excepción, te puede abrir las cartas, los correos electrónicos, etcétera, de los WhatsApps. Sí, las cartas sobre todo. Ahora hay mucha comunicación por carta, ¿eh? Está muy a Bueno, tope. cuidado que Igual hay que alguna volver. factura puede ser interesante. Ah, eso. Se podría suspender el derecho a libre circulación. Es decir, ahora nosotros tenemos limitado nuestro derecho a la circulación. Todavía podemos ir, por ejemplo, al supermercado. Bueno, en el estado de excepción puede ser que no salgas de casa. En ningún caso. Ya. Se puede suspender el derecho de libre expresión, el derecho de libertad de prensa, el derecho de reunión, de huelga o el de negociación colectiva. Es decir, hay muchos derechos que son los enumerados en el apartado 1 del artículo 55 de la Constitución, del 55, no del 155. Sí, tranquilos. Del 55, pues ahí están seriados una serie de listados, una serie de derechos. Esos se podrían suspender con el estado de excepción. Bueno, ese decreto también tendría que recoger las medidas, el ámbito territorial de la excepción, la duración del mismo. De primeras, el primer decreto puede llegar hasta 30 días. Hostia. Es decir, y las sucesivas prórrogas. Es decir, el estado de excepción se puede proclamar por hasta 30 días, repito, siempre y cuando el Congreso de los Diputados dé el permiso oportuno. En ese decreto del estado de excepción sí que debe incluir cuál sería la cuantía máxima de las sanciones que se puedan imponer por romper las condiciones del decreto de estado de excepción. Ahora vamos a ver que en el decreto de alarma esas sanciones que puede recibir la gente por romperlo ya existen, porque están previstas para la vida ordinaria. Claro. Pero si en el estado de excepción tú rompes a lo que te obligue el decreto, ese mismo decreto tiene que incluir la cantidad máxima de las sanciones que normalmente no, seguro, son superiores a las que ya están preestablecidas. Claro, no tendría gracia si no. ¿Se ha dado alguna vez un estado de excepción aquí en España? No, por lo menos en nuestra vida democrática no. Todavía no, ¿no? Aquí solo se había dado un estado de alarma que fue el de 2010. Sí. Ni de excepción ni de sitio, que es el que voy a explicar, pero nunca se sabe. Estamos trabajando en ello. Aunque si recuerdas, en las épocas más calientes del procés sí que se pidió en alguna ocasión decretar el estado de excepción en Cataluña. Sí, lo que le faltaba. Bueno, hay que decir que como el gobierno tiene que pedir permiso, le tiene que remitir al gobierno el gobierno le tiene que remitir al Congreso todas las medidas que se ha planteado imponer. Y el Congreso tiene derecho a modificar, eliminar o incluir otras medidas. Guay. Si recibe el visto bueno del Congreso, el Consejo de Ministros se reúne y firma el decreto de declaración de estado de excepción. Dice que si durante ese estado de excepción el gobierno, considerase oportuno incluir medidas nuevas que no estaban incluidas en esa primera declaración, se le tiene que solicitar la autorización nuevamente al Congreso de los Diputados. Por cada medida que quiera incluir que no esté en ese primer decreto ya autorizado, tiene que pedir permiso al Congreso. Vamos, que ágil tampoco sería, ¿no? Bueno, se tramita por vía de urgencia, pero evidentemente 1, 2, 3 días no se los quita nadie. Ya. Te quita la sorpresa. El gobierno podría solicitar la prórroga de ese estado de excepción por otros 30 días, repito, siguiendo el procedimiento que ya te he contado, y en principio no hay una limitación de prórrogas, es decir, cada 30 días, si el gobierno lo sigue creyendo conveniente, puede solicitar al Congreso la extensión del estado de excepción, que terminará en el momento en el que el Congreso
o bien el gobierno ya no solicite más prórrogas o dé por acabado el estado de excepción, o bien cuando, aun el gobierno queriendo extenderlo, el Congreso le diga que no. Ok. Por ejemplo, una de las cosas que se puede hacer con estados de excepción es que la autoridad gubernativa, el gobierno o a quien ellos digan, sí. pueden detener a cualquier persona si lo consideran oportuno por la conservación del orden. Claro. Sin preguntarte. Pero hay veces que lo hacen ya. Dice que la detención no podría exceder de 10 días y que deberá ser comunicada al juez durante las primeras 24 horas. Pero que me refiero que esto de estar con un máximo de 72 horas eso se suspende y podrías estar detenido hasta 10 días sin hablar con ningún juez y con nada. Pues muy bien. Se podrán hacer inspecciones, registros domiciliarios, siempre y cuando esas medidas estén incluidas en lo autorizado por el Congreso, etcétera, etcétera. Es muy curioso porque sí que describe detalladamente cómo se tienen que hacer los registros domiciliarios. Dice que tiene que haber, que podrá ser presenciado, por ejemplo, imagínate que van a registrar tu casa en un estado de excepción. Tú puedes estar presente, pero no es necesario. O sea, si estás bien y si no. Sí, que se la suda, claro. Pero quien sí tiene que estar, en todo caso, son 2 vecinos tuyos. Joder. 2 vecinos que no tienen que ser ni siquiera del mismo bloque, pueden ser del edificio de enfrente. Ya. Y si por ejemplo están en tu edificio y encuentran 2, fenomenal. Si en tu edificio no encuentran a 2, pues se pueden ir al edificio de al lado o al edificio de enfrente. En los pueblos, por ejemplo, donde no hay bloques de edificios, pues tienen que ser 2 miembros del pueblo, y si no hay en el pueblo, 2 del pueblo de al lado. Madre mía, chico. Pero cuidado, que si la policía en un estado de excepción llama a tu puerta y te dice tienes que venir con nosotros para observar, para ser testigo de un registro, tienes la obligación de ir con ellos. Como te niegues, hombre, te cae la del pulpo. Hombre, pero estaría más allá guay. de lo que el policía luego haga, pero ya. Me refiero, ya por sanción te puede caer. Madre mía, chico. Pues nada, estaremos atentos a lo de los testigos vecinales. Hombre, ya también te digo, como somos aquí los españoles, estamos deseando que nos llame para ver qué hay dentro de la casa del otro y luego comentarlo. Efectivamente, es una manera de conocer las casas de tus vecinos sin ser invitado, sí. Correcto. Como digo, puede intervenir toda clase de comunicaciones. Me encanta porque como la ley es del 81 dice, incluidas las postales, telegráficas y telefónicas. Por supuesto, los telegramas, cuidadito con ellos. Que podrá intervenir y controlar toda clase de transportes, incluidos los privados, por cierto. Incluido el tranvía, el barco a vapor y... Sí. Madre mía. Y el ala delta. Hombre, y el Zeppelin, que eso, cuidado ahora. Puede prohibir la circulación de personas y vehículos directamente, y si tuvieses una causa de fuerza mayor para moverte, la autoridad puede exigirte que se lo comuniques hasta con 2 días de antelación para que ellos estudien el caso y a ver si te dejan o no te dejan. Fíjate. Puede suspender todo tipo de publicaciones, emisiones de radio y televisión, proyecciones cinematográficas, representaciones teatrales, siempre y cuando la autorización del Congreso comprenda, o sea, se haya incluido en el decreto que va a poder hacerlo. Pero sí que aclara que en ningún caso con censura previa, es decir, hasta que no se ve lo que se está representando, proyectando, publicando, no se puede. Es decir, tú no puedes ir a ver, oye, dime antes de que lo publiques qué es lo que vas a publicar. A ver, lo que pueden hacer es que cuando se... Dime. La última de Star Wars, que es una puta mierda, esa que no salga en los cines, venga, tomad por culo. Por favor, Indiana Jones 4. Venga, esa que deje de existir. Me refiero, en el caso de Indiana Jones 4, si fuera un peligro para el orden público y así lo considerase la policía, en ningún caso la policía o el juez pueden exigir al cine que se la deje ver antes de proyectarla. Claro, hombre. La proyectarán y luego la quitarán. Por ejemplo, si es una publicación que alguna vez, si algún juez sí lo ha decretado, primero se publica y luego se detiene la impresión y la distribución de esa publicación. Nunca se hace con anterioridad. Claro. Por supuesto, toda actuación, toda actividad de partidos políticos, de sindicatos, de asociaciones empresariales, manifestaciones, reuniones, etcétera, tienen que ser solicitadas de manera formal y por escrito, y tienen que ser autorizadas. Si no son autorizadas, te metes en un lío bien gordo. Se prohíbe, por supuesto, las huelgas y cualquier otro elemento de protesta. Las tonterías esas de los obreros. Sí.
También habla de los extranjeros, que es lo que tienen que hacer los extranjeros, que pueden ser expulsados de España, salvo que se creyese que esos extranjeros son parte del problema. En ese caso pasan a la disposición judicial En española. este caso que no se vaya muy lejos, que le vamos a contar unas cosas. Correcto, le vamos a contar un cuento. Ya verás. Me encanta porque el artículo 25 dice: la autoridad gubernativa podrá proceder a la incautación de toda clase de armas, municiones o sustancias explosivas. Claro, hombre, ¿qué es lo que tiene el español medio en casa? Mínimo un bazooka. Que me dé su escopeta. Los machine guns que empiecen a salir de ahí. Vamos, señores españoles. ¿Cuánto muerde ese perro? Me lo llevo. Claro. Arma blanca. Podré intervenir en industrias y comercios. Podré llevar a cabo cualquier medida necesaria de vigilancia. Es decir, te puede poner una patrulla o te puede poner a la secreta detrás. O una cámara en el gorro. Y sí que recoge el artículo 28 que estas medidas que te he estado contando se podrán sumar a las del estado de alarma. Ya te he dicho que es como un escalón más, entonces a todo lo que podía hacer con el estado de alarma se le suma todo lo que te he contado. Ok. Vamos al último escalón, al estado de sitio, que sería la situación más grave. Uh-huh. El estado de sitio se puede declarar si se produce una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, Fuerte. su integridad territorial o el ordenamiento constitucional que no pueda resolverse por otros medios. Entonces el gobierno podrá proponer al Congreso de los Diputados la declaración del estado de sitio. Además es decir, funciona igual. A todo lo que te voy a contar, sí, se puede incluir todo lo de los estados de alarma y de excepción. Vale. Lo único que este estado de sitio, como has podido ver, no es tanto una cuestión de orden público como una cuestión de amenaza a la integridad territorial, a la soberanía, y por tanto incluye una movilización de las Fuerzas Armadas. Eso no quiere decir, como estamos viendo, que los estados de alarma o de excepción no se pueda movilizar a las Fuerzas Armadas. Pero digamos que aquí, en el estado de sitio, las Fuerzas Armadas son las más importantes. Sí. ¿Vale? Básicamente dice que quien asume todas las facultades, todos los poderes de forma extraordinaria es el gobierno, porque, además dice literalmente, porque dirige la política militar y de la defensa. Sí. Es decir, aquí vamos a actuar a través del ejército. Aquí va a haber guantazos. Y será el ejército quien, digamos, ejecute lo que el gobierno le mande hacer. De hecho, lo que se decida no lo publica el gobierno en decretos, lo publica una autoridad militar, que normalmente es el GEMAT, el jefe de la defensa, sí. Lo publica en bandos militares. Si tú te acuerdas, habrás visto algunos vídeos de Milans del Bosch mandándose a salir a los tanques a las calles de Valencia. Hombre, precioso. Bueno, para poder hacer eso, Milans del Bosch declaró el estado de sitio. Y publicó un bando militar. Y no sé si lo recuerdas, pero ese bando decía que desde ese momento y hasta que se arreglase la situación en Madrid, el poder en Valencia, en la Capitanía General de Valencia, pasaba a sus manos. Sí. Bueno, pues esto más o menos es un estado de excepción, por cierto, ilegal y golpista, porque ahí no pasó ni por el Congreso de los Diputados ni por el gobierno. Sí. Es decir, no. Por eso, cuando me has preguntado, ¿se ha declarado alguna vez? Sí. Legalmente no. Hombre, que lo entendí un poquito mal el hombre, ¿sabes? No se lo había leído bien. Pero lo que hace es decretar un bando militar y a partir de ese momento las órdenes o las actuaciones las lleva a cabo el ejército. Ahí estaban con los tanques parándose, eso sí, en los semáforos en rojo. Hombre, por supuesto. Vaya a ser que le ponga una multa a la policía. Pero el bando militar le daba poderes a Milans para tomar decisiones hasta que... Bueno, le daba poderes, él creía que le daba poderes hasta que la situación se normalizara. De hecho, en ese bando se incluían medidas como, por ejemplo, que que no se podían reunir más de 2 personas en la calle, sí, sin razón, es decir, en teoría nadie debía salir, pero si alguien tenía que salir porque estaba volviendo del trabajo o lo que fuera, que no se podían reunir más de 2 personas, y además decía que no se acercaran a ningún equipo militar porque podrían responderles con fuego directamente. Muy bien. Así, dialogante. Bueno, sí. Sigo. Como digo, digamos, las autoridades militares toman bastante parte durante este estado de sitio, y de hecho
el gobierno, el Congreso de los Diputados puede decidir que algunos delitos pasen a ser jurisdicción militar. Es decir, que no los juzgue los jueces civiles, sino los jueces militares. Por ejemplo, en el caso de Milans, no recuerdo exactamente si lo decía, pero por poner un ejemplo, que no recuerdo si es real o no, pero es como si dice, si se reúnen 3 personas en la calle, ese delito pasa a ser juzgado por la justicia militar, no por la justicia civil. A quienes se estén reuniendo más de 2 personas se lleva ante la justicia militar, que por supuesto no cabe decir que es bastante más dura que la civil. Que también puede ser, todo esto puede ser porque en este tipo de actos o excepciones en las que se tiene que hacer el estado de sitio esté también metido temas militares o que puedan ser a raíz de eso, levantamientos militares o cosas de este estilo. Puede ser por ahí. Claro, generalmente tiene que ver eso, levantamientos militares, posible rebelión a lo mejor de un cuerpo policial, es decir, cosas que no se puedan resolver. De hecho, lo dice explícitamente, cuando ninguno de los otros 2 estados sea suficiente o cuando la situación no se pueda resolver por otros medios. Generalmente esta ley se hizo pensando, como digo, en los golpes de estado militares porque veníamos de esa época difícil. Aprovechamos para recomendar nuestra serie sobre la transición. Eso. Esa época difícil del ruido de sables, del ejército descontento, de situación económica dura y que, bueno, vimos el 23F, pero que supimos que había mucha violencia en las calles, entre los grupos de extrema derecha y de izquierda, y que el ejército no estaba contento y que en cualquier momento podía saltar. Entonces esta ley pues se pensó un poco para esas situaciones. Porque se da por entendido que si la independencia de España se ve amenazada por un país extranjero, evidentemente es el ejército quien tiene ya la función de defender, no hace falta crear ningún estado de sitio. Salvo que, por ejemplo, en un estado de guerra, pues para poder controlar a la población, pues se declare el estado de sitio, pero me refiero, se estaba pensando más en ese tipo de situaciones, ¿no? Golpes de estado, cuerpos policiales rebeldes, como la Guardia Civil o la Policía Nacional... O cualquier otro, etcétera, etcétera. Ya, vale. Son cuerpos armados que amenazan directamente, ¿no? La situación. Bueno, pues básicamente esa es la diferencia del estado de sitio, que es pues que le da mucho peso al estamento militar, que es, para que nos entendamos, quien se hace cargo. Para que te hagas una idea, esta ley de los estados de alarma, excepción y sitio se aprobó en junio de 1981. Es decir, 2 meses después del golpe de Estado, para que veas por dónde van los tiros y nunca mejor dicho. Sí. Oh, es verdad, que bien hilado. Muy bien. Si te parece bien, pasamos a ver muy brevemente el Real Decreto, porque viendo todas las medidas, pues aparte supongo que todos vimos la comparecencia de Pedro. Sí. Qué guapo el tío, ¿eh? Joder, que Pedro sabe muy bien siempre. Bueno, el Real Decreto, en la exposición de motivos que se hace antes de la declaración o del articulado, recalca el gobierno que las medidas son de carácter extraordinario, pero que son temporales, evidentemente, no hace falta que lo diga porque ya la ley le obliga a que sean temporales, pero bueno, para que la gente se quede tranquila. Qué guay. Se declara el motivo, que es para luchar contra la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19, que afecta a todo el territorio nacional, que dura 15 días naturales, es decir, han cogido la máxima extensión de tiempo posible, aunque ya podemos prever que el 29 de marzo, que es cuando acaba, porque entró en vigor el sábado 14, si no recuerdo mal, pues es de prever que el 29 de marzo el gobierno, bueno, ya antes, supongo, el 28, solicitará al Congreso la extensión de esos 15 días, nuevos 15 días, la extensión del estado de alarma, que declara la autoridad competente como el gobierno, pero como autoridades delegadas, es decir, aquellos que van a dirigir esta crisis, a los 4 ministros que salieron en rueda de prensa: la ministra de Defensa, Margarita Robles, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Dice que para todas las áreas que no cubran esos ministerios, la autoridad competente, o delegada, mejor dicho, será el ministro de Sanidad. Es decir, para que nos entendamos, el ministro de Sanidad va a ser quien coordine todas las actuaciones que se hagan desde el gobierno en este estado de alarma. Poco marrón le ha caído este hombre, ¿eh? Sí, la verdad es que el Salvador Illa seguro que no pensaba que iba a enfrentarse con esto. Dijo, vaya.
Bueno, básicamente lo que dice el decreto es que son estos 4 ministros los que quedan habilitados para dictar todo tipo de órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones en sus esferas de actuación. Recuerdo, el Ministerio del Interior dictará todas las resoluciones referentes al Ministerio del Interior, la de Defensa en Defensa, el de Transportes en Transportes y Salvadorilla en todas las demás. Que le va a tener curro, ¿eh? Madre mía, pobre hombre. No es necesario que digamos, lo que van a hacer o lo que están haciendo estos 4 ministros ahora es desarrollar mediante órdenes, desarrollar lo que dice este decreto, es decir, hacerlo más específico para que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer. Uh-huh. Por ejemplo, como digo, en el artículo 5 ya nos dice que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, policías autonómicas y locales pasan a depender directamente del Ministerio del Interior. Y siempre y cuando el ministro del Interior les dé órdenes directas, estos cuerpos tienen obligación de llevar a cabo lo que el ministro del Interior les diga. Repito, a través de sus mandos naturales, puede hacerlo a través de un mando operativo, que creo que ya ha creado, pero que me refiero, que si el Ministerio del Interior dicta una orden para Mossos la tiene que cumplir sí o sí. Sí. Facilita a los agentes de la autoridad a que puedan practicar comprobaciones en personas, bienes, vehículos, locales y establecimientos que sean necesarias. Por comprobaciones entiendo que estamos hablando de identificaciones. Sí. Dice que a tal fin la ciudadanía tiene el deber de colaborar y no obstaculizar la labor de los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones. Hombre, estaría cojonudo. Bueno. Si nuestro comportamiento impidiera u obstaculizara su labor, nos deberíamos remitir al régimen sancionador que luego te explicaré. Vale. Todos los cuerpos de asistencia e intervención de emergencias de protección civil también quedan bajo el mando del ministro del Interior, es decir, dejan de depender directamente de sus administraciones autonómicas o locales. Repito, eso no quiere decir que esas órdenes se tramiten a través de esas instituciones, pero que tienen que cumplir lo que diga el Ministerio del Interior. Si el Ministerio del Interior lo considera oportuno, los puede poner bajo su mando directo, ¿eh? No hay problema tampoco. Yeah. También puede hacer uso el Ministro del Interior de toda la seguridad privada y también dice que podrá requerir la actuación de las Fuerzas Armadas, que ya sabemos que han sido desplegadas, la UME, la Unidad Militar de Emergencias, sí, ha sido desplegada en 14 ciudades ya, creo, 7 el primer día porque es donde tenían las bases y otras 7 durante el día de hoy, y entiendo que se seguirán desplegando. El artículo 6 deja claro que cada administración conserva las competencias que le otorga la legislación, lo que no quiere decir que cuando cualquiera de los ministros delegados tome una decisión, esas administraciones deben seguir lo que ese ministro les diga. Y todo aquello en lo que no les diga, las administraciones pueden seguir actuando y tomando decisiones en su ámbito competencial. Ya. Lo que pasa es que, para que nos hagamos una idea, todo lo que significa, por ejemplo, educación, está transferido a las comunidades autónomas, pero hay que hacer lo que haya dicho el gobierno porque está incluido en el decreto. Claro. Sanidad, evidentemente, lo va a centralizar todo el Ministerio de Sanidad. Transporte, pues el ministro puede hacer también uso de todo eso. Quiero decir, dependiendo de las decisiones que tome el gobierno, las administraciones podrán seguir tomando decisiones propias o no. Pero por poner un ejemplo, recogida de basuras es un ámbito competencial local y salvo que el gobierno diga lo contrario, los ayuntamientos tienen que seguir gestionando. Claro, claro. Luego llega el artículo 7, que es el que más nos interesa como ciudadanos, aunque está bien conocer los demás y para eso estamos nosotros aquí. Hombre, por supuesto. El artículo 7, titulado Limitación de la libertad de circulación de las personas. Me ha faltado que pusieran humanas. Hombre, por si acaso. Sabemos que no se puede salir a la calle y solo se podrá circular por las vías de uso público para las siguientes cuestiones: para la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad, para la asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios, para desplazarse al lugar de trabajo, para retornar de cualquiera de esos lugares al domicilio habitual. Claro. Porque si no, claro, imagínate, te quedas en la farmacia, por ejemplo. A vivir. Claro.
Para asistir o cuidar a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o vulnerables. Para desplazarse a entidades financieras y de seguros. La gente se pregunta por qué. Bueno, primero, desplazarse a entidades financieras hay que entenderlo también como ir al cajero, por ejemplo. Sí. No es entrar a una oficina. Sacar las monises. Claro. Aparte que afortunadamente las entidades financieras ya tienen una banca online muy desarrollada. Sí, vamos. Y yo creo que pocos necesitamos ir al banco ya físicamente, salvo para hacer alguna gestión extraordinaria, pero en nuestro día a día, en principio ya pocos pisamos o deberíamos pisar ya las oficinas. Por otro lado, las oficinas de seguros sí que son importantes. Voy a poner un caso trágico, pero que nos puede ocurrir, que es que, por ejemplo, algún familiar fallezca, claro, que no tiene, repito, no tiene por qué ser por el coronavirus, sí. Simplemente que fallezca. Sí, la gente sigue muriendo por otras cosas. La gente muere y aparte del coronavirus hay muchas otras cosas que están pasándole a la gente, hay muchas Incluso enfermedades, más. Los hospitales siguen teniendo muchos otros enfermos. Sí. Pues por ejemplo hay que tramitar algo con los seguros de entierro o de los seguros de deceso, por ejemplo. Pues es que eso hay que hacerlo en ese momento, no hay otro momento para gestionarlo. Bueno, igual que a lo mejor otras gestiones de otros seguros sí pueden esperar, hay otros que no. Ya. Entonces las oficinas de seguros, al menos parte de ellas, deben permanecer abiertas. Dice que también podemos salir a la vía pública por causa de fuerza mayor o situación de necesidad, lo cual es un poco ambiguo y entiendo que aquí la cuestión sería que si tú estás en la calle por una cuestión de fuerza mayor y te para la policía, que le puedas explicar y que la policía entienda que eso es una causa de fuerza mayor. Entiendo, por ejemplo, que una causa de fuerza mayor pues es eso, ¿no? Un pariente muy cercano que pueda estar muy mal, pues a lo mejor sí que es una causa de fuerza mayor. Sí. O que se te quema la casa también puede ser. O que se te quema la casa, claro, no te puedes quedar dentro. Eso lo puedes explicar. Dice que cualquier otra actividad de análoga naturaleza que habrá de hacerse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad o por otra causa justificada, lo cual tampoco entiendo muy bien qué quiere decir, o muy al contrario, que incluso puede abrir la puerta a actividades que a lo mejor, pues yo qué sé, si alguien tiene mucha inventiva e imaginación, pues puede justificar en un momento dado. Ya. Madre mía. Dice que también se podrá circular con vehículos para los mismos fines, además de para ir a repostar a las gasolineras. Sí, por si acaso. Dice que el ministro del Interior puede acordar el cierre de carreteras o de tramos de ellas, según lo estime conveniente, o de establecer controles. Lo que sí dice es que cualquier medida que se tome en este aspecto se informará previamente a las administraciones autonómicas. Pero se informará, no se les pide opinión. Ya. O creo, no se les pide opinión. Uh-huh. Que no quiero decir que el gobierno no pueda pedirles opinión, se lo puede pedir. Por ejemplo, hemos pensado cerrar esta carretera, tú que conoces mejor el territorio, dinos. Claro, sería lo suyo también. Y no pasa nada, pero la decisión final es del gobierno. En este caso sería del ministro del Interior. Okay. El artículo 8 nos dice que se pueden practicar requisas temporales de todo tipo de bienes necesarios para el cumplimiento de los fines previstos en este Real Decreto. Supongo que ya habrás oído que todos aquellos que tengan materiales médicos tipo analizadores, mascarillas, guantes y demás, ya ha dicho que tienen 2 días para darlo voluntariamente o se les requisará. Sí. De hecho, a algunos ya se les ha requisado sin que se le dé oportunidad de darlo voluntariamente. Por listo. En Jaén, si no recuerdo mal. Sí. Dice que también podrán imponerse la realización de prestaciones personales obligatorias imprescindibles para la consecución de los fines de este Real Decreto. Por ejemplo, como digo, el ejemplo sería que a la Guardia de Seguridad Privada se les llame para hacer labores de seguridad pública o médicos de la privada, etcétera, etcétera. Sí que les molaría. O, por ejemplo, si surge algún problema con una red de comunicaciones, pues se puede decretar que alguien que sepa de eso, aunque trabaje en una empresa privada, pues que tiene que hacer un trabajo para el Estado y punto. Y que se calle la boca. Y punto. Claro. En el ámbito educativo y formativo dice que se suspende toda actividad presencial en cualquiera de las formas de educación y formación y que se mantendrán las actividades educativas a través de las modalidades a distancia y online siempre que resulte posible. Jeje. Malditos cabrones. Esa ha sido la puntilla. Porque la gente no está preparada para eso. Porque No, a ver,
Pero sí, claro, eso es una de las discusiones que tenía el otro día. Me gustaría saber cuántos han ocupado las comunidades autónomas Bueno, claro. por el gobierno central en preparar a sus centros educativos para tener formación online o formación vía telemática. Eso te iba a decir, te lo encasquetan ahora sin haber tenido una formación previa, claro. Claro, o sea, muchos profesores no tienen formación, algunos colegios no tienen la infraestructura telemática necesaria, pues... ¿Cuántos colegios estarán improvisando sobre la marcha para tener una estructura un poquito digna? Yo, por ejemplo, te puedo decir que en mi colegio sí que tenemos una plataforma online, pero que o sea, que no estaba muy preparada. La estamos levantando a marchas forzadas. Ya, claro. Luego el artículo 10 habla de medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial, equipamientos culturales, establecimientos y demás. Bueno, básicamente es que se suspende toda actividad que no tenga que ver con los casos del artículo 7. Digo, por no meterme mucho más vale, guay. jaleo. Pues eso, se oprime, todo lo que no sean bienes de primera necesidad, alimentación, farmacias, médicos, ópticas, productos ortopédicos, productos higiénicos, peluquerías, aunque ya esto se ha retirado. Sí. Prensa y papelería. Combustible, estancos, equipos tecnológicos y telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia. ¿Existe comercio por correspondencia? Comercio por correspondencia, puede ser. Sí. Los, ¿cómo se llaman? Los coleccionables de los kioscos igual, no sé. Hombre, pero ya están los kioscos abiertos. Bueno, no sé. Bueno. Y también las tintorerías y lavanderías, también muy polémico, aunque quizá este sí que es más explicable, porque los peluqueros pues, pueden hacer servicio a domicilio, pesada, sí. Pero muchos hospitales, por ejemplo, dependen de lavanderías y hay gente que no tiene lavadora en su casa, aunque nos parezca increíble en el siglo XXI, o hay gente pues que necesita llevarlo a la lavandería por las razones X que sean. Todo lo demás, que son los artículos de después, prohibido. Okay. Cerrado. Guay. Ya se establece en el decreto en el artículo 11 que para que no se acumulen personas, habla de las ceremonias religiosas, dice que dependerá de si hay espacio suficiente, siempre y cuando los fieles que vayan a las misas mantengan distancia de 1 metro, etcétera, etcétera. Bueno, ahora, por ejemplo, sí me parece un buen servicio público que para que la gente no salga de su casa pongan la misa en la pública. Hombre, estaría bien, sí. No sé. Bueno, de hecho, creo que nunca la han quitado, pero no, en la 2. Que ahora sí me parece bien. Claro. Dice que todas las autoridades civiles sanitarias quedan bajo las órdenes del ministro de Sanidad. Todos los recursos públicos y privados pasan a depender del Ministerio de Sanidad. Y bueno, pues ese es el resumen del artículo 12, que aunque es un poco largo, viene a decir eso, que todos los recursos sanitarios pasan a depender del ministro de Sanidad, públicos y privados. Y que además creo que dice que también los recursos militares se deberán disponer para el Ministro de Sanidad. Que además el Ministro de Sanidad tiene potestad para asegurar el abastecimiento de todos los bienes sanitarios o todos el instrumental necesario para enfrentar la epidemia, que podrá ocupar industrias, fábricas, talleres, etcétera, siempre y cuando convenga a acabar con la crisis, que puede practicar requisas temporales de bienes y personas para lo que necesite. Vamos, que el ministro de Sanidad puede hacer lo que comprenda que es necesario, sí. Puede hacer lo que quiera. Guay. Y luego habla del sistema de los transportes, que el ministro de Transportes queda habilitado para dictar todas las disposiciones que sean necesarias para la movilidad, que considere oportunas. Ya sabemos unas cuantas, por ejemplo, la reducción del transporte público, excepto los cercanías, al 50%. Uh-huh. Aunque ahora a ver lo que ha pasado con los cercanías, porque algo he oído por ahí que ha pasado, pero no me entera muy bien. Sí, por lo visto que van a poner a los militares para cerciorarse de que no haya tumultos y cosas de estas. Sí, es que el primer día en Atocha, según hemos visto algunas imágenes, pues eso de 1 metro ahí no había, 1 metro, ¿eh? Ya. Dice que los operadores tienen que rebajarlo en al menos un 50%, o sea que todavía se puede reducir más el servicio. Como digo, menos el servicio de cercanías, todo se ha reducido en la mitad, aunque deja las manos libres al ministro de Transporte para que, si lo cree conveniente, lo reduzca todavía más. Dice, eso sí, que los
transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios y marítimo de competencia autonómica o local, que sean públicos, mantendrán su oferta de transporte. De lo cual entiendo que si esas comunidades autónomas deciden reducir el ámbito, el ministro de Transportes no se opondría. Ya. Dicen que tienen obligación de realizar una limpieza diaria de los vehículos, que en las máquinas donde te venden los billetes tiene que haber un mensaje que diga que se recomienda no viajar salvo que sea algo inaplazable. Ya ves tú a qué punto entra el Real Decreto. Aunque ya han sacado la orden, me ha parecido leerla por ahí ya. Y que el ministro de Transporte se tiene que asegurar de que todo el transporte de mercancías, especialmente aquella de carácter de primera necesidad, se tiene que asegurar de que puede llegar a sus lugares para abastecer a los mercados oportunos. Bueno, que el ministro de Transporte se tiene que asegurar de que los alimentos llegan a su lugar, que las aduanas, que todo lo que sea bien de primera necesidad tiene que pasar rápido y abastecer, que tiene que asegurar, bueno, todas las autoridades competentes tienen que asegurar el suministro de energía eléctrica y de derivados del petróleo, como gas y del gas natural. Bueno, que hay que abastecer de todo. Que los medios de comunicación públicos y privados tienen obligación de insertar mensajes, anuncios y comunicados que las autoridades les digan. Joder. Lo del régimen sancionador es el artículo 20, el último artículo, pero como lo voy a explicar ahora, Vale. lo dejo ahí porque dice, literalmente dice, en los términos establecidos en el artículo 10 de la Ley Orgánica 4/1981 de 1 de junio, que es la que hemos visto antes. Dice que queda excluido de todas las limitaciones el personal diplomático extranjero, que se suspenden los plazos procesales, es decir, si alguien tenía un juicio, pues se suspenderá hasta que se reanude la normalidad, o cualquier otro trámite procesal. Entiendo que también los trámites administrativos, que es la disposición adicional tercera, por ejemplo, si se te caduca el DNI el 27 de marzo, vaya, pues y una deberías pena. renovártelo, en principio, aunque caduque en fecha, digamos que tu DNI se ha parado el 14 de marzo y tendrás 13 días a partir de que se reanude la normalidad. También te digo, la que le va a caer a todas las comisarías, Buah. también te digo que va a ser bueno. A unas risas. Sí. Bueno, que todos los trámites administrativos quedan suspendidos, y que los miembros de las Fuerzas Armadas tendrán carácter de agentes de autoridad. Es decir, si por ejemplo se establece que el ejército hace funciones de policía, por ejemplo, ¿Sí? Pues tienen el mismo rango de autoridad que tiene un policía. Lo digo porque los soldados no tienen carácter de agente de la autoridad porque no lo son, Claro. dentro del territorio. Entonces, Supongo que también necesitan una formación especial y todo eso, o sea que... claro. Bueno, básicamente este es el decreto que todos conocemos. Sí. ¿Qué pasa ¿Qué pasa si nos saltamos algo de esto? A ver, amigos, apunten. Fuego. Apunten. Bueno, si vamos al Real Decreto, como te digo, en su artículo 20, que se titula Régimen Sancionador. Sí, pues, su título ya lo dice todo, también te digo, sí, pero como te acabo de leer, nos envían directamente a la Ley Orgánica 4/1981, que regula los estados de alarma, excepción y sitio. Si vamos a esa Ley Orgánica, en su artículo 10 solo dice lo siguiente: el incumplimiento o la resistencia a las órdenes de la autoridad competente en el estado de alarma será sancionado con arreglo a las leyes. No dice nada más. Así que esto parece un cluedo, ¿sabes? Sí. Tienes que ir de pista en pista, o yo que sé, o yo que sé, el supermarket. ¿Tú te acuerdas de aquel programa? ¿Cuál? El supermarket. ¿Ese que podías coger todo lo que quisieras de un supermercado? Sí, y que el juego final era que tenías pistas escondidas entre los productos, y entonces había una pista que te llevaba al siguiente producto donde había otra pista, ¿sabes? Tenías que ir del pan de molde al atún en lata, ¿sabes? Sí, hombre, era maravilloso. Bueno, pues esto parece eso. Te vas del decreto a la ley, de la ley a las leyes. Bueno, pues venga. La desobediencia a la autoridad se sanciona en dos leyes españolas. Por un lado, el Código Penal, y por otro lado, la Ley de Seguridad Ciudadana, la más conocida como Ley Mordaza. Sí. Si vamos al Código Penal, la desobediencia es castigada en su artículo 556, punto 1, con penas de prisión entre 3 meses
de entre 3 meses y 1 año de cárcel o multa de 6 a 18 meses. Fíjate, por salir a fumar a la calle. Pero la jurisprudencia española, el Tribunal Supremo, dice que desobedecer una orden genérica, es decir, que no está expresamente dirigida a ti, con tu nombre y tus apellidos, Sí. no puede ser considerado como delito. Por tanto, no sería aplicable el Código Penal. Vaya. Es decir, si ahora todos y cada uno de los ciudadanos españoles recibiésemos un requerimiento del gobierno en el que se nos exige con nuestro nombre y apellidos y se nos dice que no podemos salir a la calle y salimos de casa y un policía nos pilla, en ese caso sí que podría entrar el Código Penal. Como no se ha hecho ni se va a hacer, se ha dado una orden genérica, como hemos leído en el Real Decreto, Sí. La jurisprudencia española dice que el Código Penal no es aplicable. Así que, en principio, y ahora explicaré por qué, si sales a la calle cuando no debes y te pillan, no irás a la cárcel. En principio. Vale. Así que tenemos que ir a la otra ley que te comentaba, la Ley de Seguridad Ciudadana o Ley Mordaza. Aquí tenemos que ir a su artículo 39, donde se establecen sanciones por desobediencia a la autoridad de diferentes grados. Por ejemplo, si es una desobediencia leve o una sanción leve, es una multa de 100 a 600 euros. Si es una multa grave, también está subdividido en 3 grados. Si es mínimo de 601 a 10.400 euros, que ya sube un poco. Sí, un poquito. Si es grado medio, entre 10.401 y 20.200 euros. Bueno, un piquito. Y si es una sanción grave, pero en su grado máximo, estaríamos hablando de multas de entre 20.201 y 30.000 euros. Pues fíjate, te hacen el mes. Sí, apañan. Pero también existen sanciones muy graves. Las sanciones muy graves también están divididas en grados. Si es un grado mínimo dentro de falta muy grave, las sanciones van entre 30.001 euros y 220.000. Muy rico el rango ahí también, ¿eh? El grado medio va de 220.001 a 410.000 euros. Y el grado máximo, o sea, la sanción más grave de todas, sanción muy grave, grado máximo, entre 410.001 euros y 600.000 euros. Vamos, que por eso los cuñados que se comunican por Instagram y WhatsApp y todo esto dicen que las penas pueden ir entre 100 euros y 600.000, ¿no? Las multas. Claro, pero eso nosotros no vamos a afinar mucho más, pero algo más sí vamos a afinar. Si alguien quiere ver la Ley de Seguridad Ciudadana, que es leve, que es grave y que es muy grave, está desarrollado en los artículos 35, 36 y 37. Eso, repito, en el 35 las leves, en el 36 las graves y en el 37 las muy graves. Todo lo que yo he leído, aunque, cuidado, digo cuidado porque la interpretación luego es del juez. Claro. Depende de lo que cuente la policía o quien te denuncie. Pero, digamos que así, en términos genéricos, el artículo que yo creo que más se acerca es una falta grave, que sería el 36.6. Es decir, dentro de las faltas graves hay una que dice literalmente esto: la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones cuando no sean constitutivas de delito. Es decir, salir a la calle en principio no es delito. Por tanto, si un policía te pilla, entenderíamos que eso sería una falta grave y por tanto las sanciones serían graves. Estaríamos hablando de sanciones de entre 601 y 30.000 euros. Dependerá de la interpretación que haga el policía o el agente de la autoridad. Sí. Evidentemente no es lo mismo si has salido a fumar y estás en tu portal que si te has ido a correr por todo Madrid. Que eres un y vas monger. por la mitad de la Gran Vía haciendo footing. Y meándote. Claro. Pero digo que hay otros supuestos, alguno leve y alguno grave, que también podrían entrar según la interpretación de los agentes de la autoridad. Así que ahí lo dejamos. Cuidado. Eso sí, si además de que te pillan estando donde no debes estar por causas que no son justificadas, y además te resistes a la autoridad, entonces sí se convertiría en un delito y lo que entraría sería el Código Penal. Ya. Entonces, imagínate una falta grave, vamos a poner incluso la más leve, 601 euros, pero con una multa, esa multa se multiplicaría por multa de 6 a 18 meses, imagínate la más mínima, 601 euros, 6 meses. Estaríamos hablando de unos 180 días, multiplica. Fíjate.
O sea que... Sí, que... Lo digo por la razón, no sé si has visto el vídeo de este hombre al que le echa la bronca 4 policías. Sí, lo he visto, sí. Y el hombre dice, sí, pues eso. Eso puede ser resistencia a la autoridad. Sí. Y entonces eso sí podría ser constitutivo de delito e iría por el Código Penal, no por la Ley de Seguridad Ciudadana. Que nunca he entendido qué ganas enfrentándote a 4 policías cuando además pues vas calmado por la calle, no estás escondiendo nada. Es decir, ¿qué cojones ganas? Le dices, sí, policía, me voy a mi casa, hasta luego, gracias. Y además que por lo visto vivía al lado. Pues claro, pues eso mismo, en fin. Bueno, para acabar el programa vamos a explicar qué es un ERTE, que es una terminología económico-laboral, que vamos a escuchar, que ya estamos escuchando bastante y que vamos a escuchar probablemente incluso con medidas que tome el gobierno en los próximos días. En esta casa nos hemos comido uno, creo ya, ¿eh? Estamos ¿Sí? en ello. Bueno, pues vamos a explicar lo que es. ERTE son las siglas de Expediente de Regulación Temporal de Empleo, que digamos es la hermana de los ERES. Sí. ¿Vale? El ERE todo el mundo lo conoce, Expediente de Regulación de Empleo. Bueno, pues el ERTE es una hermana que se diferencia en algunas cosas, pero que también tiene mucho de parecido. Es una figura legal que pueden usar los empresarios para suspender los contratos de trabajo o reducir las jornadas laborales, dependiendo de la situación, siempre de forma temporal, siempre y cuando, claro, haya causas justificadas que lo aconsejen. Esto está regulado en el Estatuto de los Trabajadores, si alguien lo quiere consultar, dentro de la sección tercera, que se titula Suspensión del Contrato. Y es una mezcla, porque no está especificado como tal, pero es una mezcla de los artículos 45, donde se explican las causas y efectos de la suspensión de un contrato, 47, que explica las causas que pueden llevar a la suspensión del contrato, y 51, que habla del despido colectivo. Digamos, es una mezcla. Tanto el ERE como el ERTE conllevan procedimientos complejos que son controlados por la Inspección de Trabajo. No son procesos sencillos ni rápidos normalmente. Claro. La diferencia principal entre el ERE y el ERTE es que en el ERE la suspensión del contrato es definitiva, es decir, te despiden y ya. Ya, correcto. Mientras que en el ERTE la suspensión es temporal, es decir, te despiden y cuando la situación que ha provocado ese despido finalice, esa persona retorna a su puesto de trabajo con las mismas condiciones que tenía antes. Digamos, ese contrato queda en suspenso y se reanudará tal y como se había dejado. En nuestra situación actual, el gobierno ha anunciado, todavía no ha sacado medidas, se le está criticando mucho por eso. En principio las va a sacar mañana martes 17, pero ya sabemos que esto es una incógnita. El gobierno ya ha anunciado que presentará medidas económicas que ayudará tanto a las empresas como a los trabajadores, y ya han dejado caer que facilitarán los ERTEs para que sean más rápidos y efectivos. Como digo, este paquete en teoría debería detallarse mañana martes 17 si PSOE y Unidas Podemos consiguen ponerse de acuerdo. Al final, al final es como si te pasara a pagar el gobierno parte de lo que tú estás cobrando, ¿no? Para dejar a la empresa sin esa carga económica. Bueno, no. ¿Entonces? Eso es lo que están haciendo en Alemania. En Alemania, el gobierno ha acordado con los trabajadores y con los sindicatos que el gobierno se hace cargo del 75% del sueldo, el otro 25% lo paga la empresa y los trabajadores renuncian a 5 días de vacaciones. De momento, si hay que ampliar más, pues ya se verá. Pero en ningún momento el contrato está suspendido. Es decir, la empresa no funciona, el trabajador no va a trabajar. Bueno. O sea, pero no el deja contrato sigue activo. Sigue cotizando. Correcto. Lo que pasa con los ERTES es que el contrato cesa. Ya. Es decir, bueno, ahora voy con eso. Vale. En un ERTE el empresario no tiene que abonar indemnizaciones, pero sí adquiere el compromiso, como digo, de reincorporar a los trabajadores que se ven afectados por los ERTEs cuando termine el periodo de tiempo estipulado, y debe seguir pagando. La ley dice que debe seguir pagando las cuotas de la seguridad social que le corresponden a la empresa. Es decir, si yo me viese afectado por un ERTE, mi jefe no me tendría que pagar indemnización, no me pagaría el salario, pero sí debería seguir pagando la seguridad social que le corresponde. Pues sabes que una parte la paga el trabajador y otra la empresa. Bueno, pues la parte que le toca a la empresa la debería seguir pagando hasta que yo me reincorpore. Bueno, pues y la seguirá pagando igual.
digamos que lo que se quita son la indemnización y el salario. Vale. Pero yo supongo que el gobierno facilitará o directamente eliminará que los empresarios incluso paguen esa cotización. Ya. Pero bueno, es más o menos lo que yo voy intuyendo por las declaraciones que voy leyendo. Otra de las características de los despidos colectivos, tanto de ERES como de ERTES, es que solo son posibles según el número de trabajadores. Es decir, solo se pueden acoger las empresas a estas figuras legales si despiden a 10 o más trabajadores en una empresa de hasta 100, un 10% de la plantilla en empresas de entre 10 y 300 y 30 trabajadores o más en empresas de más de 300 trabajadores. Si el ERTE implica el cierre definitivo, el cese definitivo, es decir, que esa empresa no lleva a cabo nada de su actividad, se puede hacer desde 5 trabajadores. Pero hay muchas microempresas con 1, 2, 3, 4 trabajadores que a ver qué medidas les da el gobierno para eso. Claro. Claro, lo lógico es que en estas circunstancias excepcionales, pues ellos también se pudieran acoger, pero Pues sí. habrá que ver lo que dice el gobierno. Madre mía. Además hay que recordar que hay muchas empresas muy pequeñas, microempresas que se llaman, o sea que no son pocas. Y autónomos un montón, a ver qué dicen también. A ver qué hace los autónomos, para los autónomos también. Bueno, como digo, este Estatuto de los Trabajadores recoge los supuestos en los que se puede iniciar un proceso de ERTE, que son económicas, es decir, que la empresa vaya como el culo, que esté perdiendo dinero, etcétera. Cuestiones técnicas, cuando haya cambio en los instrumentos de producción y durante un tiempo pues esos trabajadores no tengan nada que hacer. Claro. Cuestiones organizativas, el modo en que se organiza la producción. Puede ser que haya que desplazar, recolocar y durante un tiempo y hasta que se sitúen las cosas, pues la empresa no funcione. Por cuestiones productivas, por ejemplo, una empresa que produce lavadoras quiere cambiar su producción a, yo qué sé, aparatos de aire acondicionado, Sí. tiene que cambiar toda su organización, tiene que cambiar todas las máquinas, tiene que cambiar todo su modelo de producción, pues durante ese tiempo no produce, entonces se puede acoger a un ERTE. Pero al que se van a acoger todas las empresas en esta ocasión van a ser el quinto supuesto, que es por causa mayor, por cuestiones de causa mayor. Mientras en el resto de de causas, he dicho, el proceso es bastante largo, hay que aportar mucha documentación, hay que hacer muchas consultas, la inspección de trabajo está al mando. En estos supuestos de causa mayor, la inspección de trabajo simple es un proceso más rápido, se suele tardar un máximo de 5 días y simplemente la inspección de trabajo lo que tiene que hacer es asegurarse que la causa mayor que alega el empresario existe. Vamos. En este caso yo creo que la inspección de trabajo Está bastante claro, sí. puede dar por hecho eso. Habrá que ver cuál es el plazo temporal que decreta el gobierno, a lo mejor intenta reducirlo de 5 a 3 o a 2 días y si lo convierte en prorrogable, porque claro, también cuando tú declaras un ERTE, tú suspendes el contrato por un tiempo. Tienes que decir qué tiempo lo suspendes. Sí. Entonces, claro, a ver ahí qué hace el gobierno. A lo mejor lo hace a través de prórrogas, es decir, podéis un máximo de 10 días o mientras dure el estado de alarma más, porque claro, no es que acabe el estado de alarma y ya los empresarios pueden empezar a tirar. O sea, quiero decir, hay que darles también un margen de tiempo. Entonces, habrá que ver esos plazos temporales que se le da a los empresarios. Si se crea algún tipo de cláusula que permita reanudar con anterioridad, como digo, claro. la situación, por ejemplo, el fin del estado de alarma, más 3 días o cosas Sí. así. Eso, como no lo sabemos, pues no lo podemos explicar más, pero sí que será una de las medidas o de las cosas que tendrá que contemplar el gobierno. Hay que decir que los trabajadores afectados, voy a la parte del trabajador, no es como en Alemania que legalmente siguen siendo trabajadores activos. Sí. En el caso de los ERTES, los trabajadores afectados quedan legalmente en situación de desempleo. No reciben indemnización, como he dicho antes, Sí. pero deben ser readmitidos cuando el ERTE finalice. Teóricamente es que tienen derecho a solicitar la prestación por desempleo mientras dure el ERTE, Sí. es decir, pasan a ser del paro y pueden solicitar su prestación, pero hay que ir a las oficinas de empleo a solicitar prestaciones. Ya. Hasta donde yo sé. Creo que para ese trámite concreto todavía no hay trámite telemático. No sé, algo creo que sí se puede hacer telemáticamente, si no sería un gran avance.
Yo sé que, por ejemplo, telemáticamente sí se pueden La de renovar. renovación, sí. Renovar, solicitar información, lo que no sé si para ese trámite concreto de solicitar, porque, bueno, teóricamente ya no se debería necesitar, porque las empresas creo que ya mandan La documentación. la Sí. documentación ya, el informe de empresa ya lo mandan, o lo deberían mandar online, quiero decir, en teoría. Bueno, antes ibas a que te preguntaran qué te gustaba hacer y esas cosas. Era muy Sí, bonito. bueno, sí, claro, también tienes que ir a darte de alta en la lista de desempleo, con lo cual habrá que ver qué medidas pone el gobierno para evitar los posibles trámites presenciales. Sí, Además hay que recordar, y ya no tanto por eso, sino porque, como hemos leído antes, los trámites administrativos han quedado suspendidos, ya. con lo cual habrá que ver. Entonces, esto quiere decir que teóricamente cuando acabe el estado de alarma, alguien que ya se haya visto afectado por un ERTE puede ir a reclamar el paro del que no ha disfrutado durante ese tiempo. Ujú. Pero claro, hay gente que necesitará el dinero el día 10. Normalmente el paro, la Seguridad Social te paga el día 10 el desempleo. Sí. El día 10 de abril a lo mejor hay gente, esto seguimos en estado de alarma y hay gente que necesita ese dinero. Entonces, a ver cómo lo resuelve. Tendrán que sacar una medida al respecto. Y esto es lo que he venido a contarte hoy, Mario. Joder, pues me he quedado picueter, ¿eh? Con el culo apretado. Sí, bueno, no, o sea, lo que sabíamos, un poco cerrar un poquito temas que quedan ahí un poco en el aire y colgados y que muchas veces, pues por la infoxicación o como coño se llame, que nos meten en la cabeza en los grupos de WhatsApp, nos perdemos por ahí en los cerros de Úbeda, pues siempre está bien saber, incluso saber dónde lo podemos leer, ¿no? O sea, que digan las leyes y que le echemos un vistazo y que sepamos que esto no viene de que se lo haya inventado ni Pedrito, ni Manolito, ni Pablito. Claro, además la página web del BOE pones las referencias que yo doy y te saca directamente. O sea, quiere decir que es información accesible al ciudadano, a veces no muy fácilmente entendible, porque es lenguaje jurídico en muchos casos, pero que sí que sepamos que también esa información está a nuestra disposición y que si queremos contrastarla lo podemos hacer, y además creo que sería un buen ejercicio democrático. Pues a tope con ella. Vamos a escuchar los métodos de contacto. Si queréis contactarnos ahora, pues eso, vamos a estar online pendientes, como siempre, vamos, de todo lo que nos vayáis contando. Y, madre mía, es que no paran de entrarme WhatsApp. Escuchar estos métodos de contacto, no está en nuestro WhatsApp, porque ya más gente dándome la coña, ya no puede ser. ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? Ponte en contacto con nosotros. Es muy fácil. Envíanos un correo electrónico a esta dirección. Esto también es política@gmail.com. También puedes escribirnos en nuestra página de Facebook. Esto también es política. O en nuestra cuenta de Twitter, @etepolítica. O si lo prefieres, visita nuestro blog. Esto también es política.wordpress.com. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y si quieres charlar con nosotros directamente, únete a nuestro grupo de Telegram. Busca el enlace en nuestras redes sociales. Porque tú también formas parte de Esto también es política. Bueno, pues hasta aquí el episodio 109. Muy buen episodio, muy buen episodio. ¿Tienes algo que comentar ahora? No tendrás ningún viaje a Italia, ¿no? Dentro de poco. Pues no lo tenía planificado. Por lo que sea, ¿no? Por lo que fuera. Vale, por lo que vaya siendo. Bueno, pues nada, ni ningún viaje a ningún lado, ¿no? No. Creo que tengo un viaje al Mercadona en algún momento. Bueno, vamos. Pues cuidado con eso, ¿eh? Hay que currárselo. Yo simplemente, antes de despedirnos, te voy a dar una cláusula muy importante. Tu despedida en estos 109 episodios ha sido un besete. Creo que deberías empezar a controlarla a partir de ahora. O sea que, ¿sabes? Vete planteándotelo, porque la gente no está para besetes, ¿vale? Mientras dure el estado de alarma voy a cambiar mi despedida. Vale, venga, pues nada. Amigos, pero aparte, antes de irnos, sí. El tema papel higiénico, ¿cómo lo ves? Muy bien, yo ya lo he dicho. Creo que la gente se está olvidando de lo que es el agua y el gustico del agua, ¿sabes? O sea... Sí, pero que quiero decir que... Pero yo lo que no entiendo es, con todo el papel higiénico que se han llevado ya, siguen llevándoselo... O sea, pero ¿cuántos culos hay que limpiar? Muchísimo culo, hay muchísimo culo. Pero tú, ese gustico de levantarte del váter así con lo que es lo que es el calentico ahí todavía, e irte a la ducha, ¿no? Y meterte directamente. Y darte bonito. Con un chorro a presión. Qué bonito. ¿Ves? Pocas cosas como esa, también te digo. Por eso los coreanos están manejando también esto de la crisis, porque no necesitan tanto papel, tienen váteres de estos. Y en Japón, claro. Así están, si es que es la vida. Bueno, amigos, pues nada, con esto y con la pena de que, por cierto, no han anulado Operación Triunfo. ¿Ya lo han anulado? Sí, ya no lo han anulado, ya se han pirado para sus casas.
con esta pena nos despedimos. Han ido en transporte público. Claro, sé que van los profesores a intoxicarles allí. Nos vemos en el episodio 110, que seguiremos hablando seguramente de temas políticos que se avecinen en el futuro, que van a estar un poco también rodeados de viruses y de coronaviruses. Y nos seguimos escuchando. Esperamos que os haya gustado y que hayáis disfrutado y que hayáis aprendido. Así que, ale, hasta luego. Un choque de pie.